Hola, muy buenos días. Hoy día vamos a dar inicio al curso de enfoque de riesgo y corresponsabilidad. Nuestro primer módulo vamos a hablar principalmente qué es el enfoque de género, ¿ya? Para iniciar, ¿no es cierto?, vamos a dar algunos antecedentes que son bastante importantes. Durante los años 2015 y 2017, el Ministerio de Desarrollo Social, junto a organizaciones de la sociedad, universidades, diseñó un sistema de apoyo y de cuidado, el cual está dirigido a las personas con dependencia funcional de todas las edades, niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores que requieren ayuda para realizar sus actividades diarias. El sistema integra servicio en red en distintos puntos del país, a través de los cuales también se entregan apoyo a quienes cuidan. A partir de este diseño y de su actual implementación, el Ministerio ha incorporado el enfoque de género como parte esencial del sistema, reconociendo que el cuidado ha sido una actividad históricamente realizada por las mujeres, ya sean hijas, madres, esposas o familiares, que demandan muchas horas al día, alrededor de 15 a 18 horas diarias, y se produce en el espacio privado del hogar, por lo tanto tiene una escasa valoración social. Cerca del 95% de las personas que ayudan a familiares son mujeres, quienes se dedican naturalmente a ello. La mayoría no puede conciliar trabajo-cuidado, por lo que se ve obligada a dejar su empleo. Asimismo, muchas mujeres postergan sus proyectos personales, dejan de lado amistades y actividades para dedicarse por completo al cuidado de un familiar. Este rol es invisible y solidario, aísla y progresivamente enferma tanto de manera física como psíquica a quien lo ejerce. Por otro lado, nuestro país enfrenta un nuevo escenario debido a la transición demográfica más acelerada de América Latina. La población ha envejecido y ha aumentado la esperanza de vida hasta los 90 años. A su vez, ha disminuido las tasas de natalidad, por lo que las familias cada vez son más pequeñas, con un promedio actual de 1,9 hijos por familia. La baja incidencia la baja incidencia laboral femenina, cerca del 47%, ubica a Chile en los niveles inferiores al promedio latinoamericano y al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las tensiones que generan las interacciones entre la esfera laboral y familiar también provocan altos costos para el crecimiento económico y la productividad del país. Abordar las políticas públicas de cuidado nos conduce a reflexionar sobre la relación entre igualdad y la posición de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Por ello, se requiere una concepción más amplia para comprender la situación que viven las personas que requieren cuidado y hacerse cargo de los modelos culturales que instan a las mujeres la responsabilidad del cuidado familiar. Según el Registro Social de Hogares, en Chile existen 232.745 hogares con a lo menos una persona con dependencia funcional, es decir, que requieren de otro para realizar las actividades de la vida diaria, como comer, asearse, vestirse, ir al baño, movilizarse, ir al médico, ir de compra, entre otras. Dado el escenario explicado anteriormente, el fenómeno de la dependencia va en aumento, por lo que se necesitan más cuidadores y cuidadoras. Esta fotografía del país nos indica que la familia, y en particular las mujeres, se encuentran en crisis, siendo necesario que el Estado y la sociedad se involucre de manera activa en el cuidado familiar. El enfoque de género permite desarrollar modelos culturales de cuidado más democráticos entre mujeres y hombres, fomentando el necesario reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares, mediante prácticas que ayuden a conciliar los ejes de familia y trabajo. Avanzar sostenidamente en la igualdad efectiva de mujeres y hombres es un objetivo prioritario del Gobierno de Chile, y para alcanzar
Resulta fundamental, entre otros asuntos, fomentar e impulsar programas y medidas de corresponsabilidad que faciliten el desarrollo de una vida personal, familiar y laboral más satisfactoria. Para el Ministerio del Desarrollo Social, el desafío de las políticas de cuidado es comprender adecuadamente el papel estratégico de la familia en la provisión de este, como también proponer a disminuir la brecha de género que se produce y así mejorar la calidad de vida. Entendiendo que la dependencia es una experiencia compleja de vivir y de explicar, por ello sostenemos que la dependencia no solo es un problema de salud, sino también es un conjunto de implicancias sociales, económicas y culturales para quienes la experimentan, así como para sus cuidadores y cuidadoras. El rol del Estado es fundamental en las políticas de cuidado, debiendo organizar, supervisar y propender el desarrollo de políticas inclusivas que apunten a la corresponsabilidad y conciliar entre hombres y mujeres y de la sociedad en general. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos que hacernos partícipes, tanto el hombre como la mujer, en la responsabilidad de la familia y sobre todo cuando hay una persona con dependencia. La perspectiva de enfoque de género es un lente, una forma de acercarse a la realidad que supone considerar sistemáticamente la diferencia entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y también de los hombres. Se enmarca dentro de los derechos humanos, ratificado por la CEDAW y en la Convención de Belém do Pará, los que apuntan a desnaturalizar la dominación de un sexo por sobre el otro, a la vez que implica medidas para democratizar las relaciones entre hombres y mujeres y lograr la igualdad de género. Entonces, ¿qué es enfoque de género? El enfoque de género también está dentro de los 8 Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030, suscrito por la OCDE, que apunta a desnaturalizar la dominación de un sexo por sobre el otro, a la vez que impulsa medidas para democratizar las relaciones entre hombres y mujeres y lograr la igualdad de género. El enfoque de género cuestiona las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, basado en patrones sociales, culturales, transgeneracionales e históricos que instalan y justifican la desigualdad, discriminación y la subordinación de la mujer. Lo anterior sitúa a la mujer en una posición de inferioridad y dependencia respecto a los hombres, desde la perspectiva económica, social, cultural y emocional. Es así como género, junto con términos como clase, nacionalidad, sexualidad, entre otras categorías, denuncian y visualizan la presencia de diferencias en las sociedades y de jerarquías internas, por lo que la transformación democrática de las relaciones de poder es condición a la vez que objetivo de la igualdad de género. Por lo tanto, aquí queremos la igualdad tanto del hombre y de la mujer, en donde los dos tienen que hacerse cargo de la responsabilidad dentro de la familia. Desde la perspectiva de género, se busca evidenciar los estereotipos y discriminaciones que se esconden en la aparente normalidad de mensajes y modelos o ideales de mujeres y hombres a seguir. La mujer que cuida, la mujer débil, la mujer madre, la mujer víctima, la mujer que espera al príncipe azul, el hombre macho, el hombre que golpea la mesa, el hombre padre proveedor, el hombre exitoso, líder y poderoso. Esto hace que hombres y mujeres vean acortada su libertad de decidir qué tipo de mujeres y qué tipo de hombres quieren ser. Así, el enfoque de género se transforma en un lente que permite cuestionar los modelos hegemónicos del ser mujer y del ser hombre, de la feminidad y de la masculinidad, permitiendo el ejercicio de nuestros derechos humanos, por un lado, pero al mismo tiempo implica
flexibilizar los roles. ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? La mujer le pregunta, ¿alguna vez has pensado en cómo influyen en nuestras vidas el hecho de nacer hombre o mujeres? Y el hombre, ¿dónde terminan las diferencias biológicas y empiezan las diferencias culturales? Aquí es importante hacer nuestras preguntas, ¿no es cierto? Porque generalmente, tradicionalmente, llevamos roles asumidos tanto de hombres o mujeres, pero aquí viene un cambio, ¿no es cierto?, de paradigma, se puede decir, en donde tenemos que llegar a un consenso. Sexo y género. La diferencia tradicional entre sexo y género es que el sexo hace la referencia a las características biológicas innatas, específicamente a las diferencias biológicas manifestadas en los caracteres sexuales, primario y secundario, los genitales, la barba, los senos, entre otros. En cambio, el género se refiere a una serie de categorías socialmente construidas que no guardan necesariamente relación con lo biológico. El género alude a la diferenciación cultural que se hace de ambos géneros, a través de la cual se atribuyen ciertos roles y características a los hombres y a las mujeres por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Por lo tanto, tenemos que tener esa diferencia. No es lo mismo sexo que género, ¿ya? Por otro lado, el sexo presenta 3 dimensiones relacionadas entre sí, cada una con su propio devenir y vinculadas en dinámicas con características diferentes a lo largo de la vida de las personas. Por un lado se encuentra la dimensión genética, donde el sexo se determina por la presencia de 10 cromosomas X o XY, la dimensión hormonal, en cual el sexo resulta de la predominancia de los estrógenos o de los andrógenos, y la dimensión gonádica, donde el sexo se define por la presencia de testículos y pene, genitales masculinos, y ovarios y vulva, genitales femeninos. Es decir, por la morfología de los órganos reproductivos internos y de los órganos externos, ¿ya? Por lo tanto, el sexo está determinado, si se recuerdan, por estas 3 dimensiones. Principalmente la dimensión genética, la dimensión hormonal y la dimensión gonádica. Así el sexo sería el hecho biológico, fisiológico y anatómico que marcaría de manera diferenciada la posibilidad de reproducirse, la reproducción de la especie entre machos y hembras. El género, por otra parte, por su parte, hace referencia al conjunto de ideas, creencias, representaciones, prácticas, atribuciones y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre hombres y mujeres, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de hombres, lo masculino, y lo propio de mujeres, lo femenino. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, o culturalmente, tenemos roles asignados tanto a hombres como mujeres, pero ahora, con este nuevo desafío, ¿no es cierto?, de la corresponsabilidad, estos roles deben ser asumidos por ambos sexos. Por esta clasificación cultural propia del patriarcado hegemónico, se define no solo la división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características exclusivas a uno u otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad, instalando el cuidado en el espacio privado de la familia, a cargo de las mujeres, ya que ésta, desde lo cultural, estarían mejor preparadas para cuidar, no dándonos cuenta que esta asignación es un estereotipo de género, y como lo cultural se construye y varía según cada época, es una asignación modificable en el tiempo. Por lo tanto, culturalmente, ¿no es cierto?, la mujer es la que se responsabiliza de todos los roles de la familia, de la casa, se puede decir, y el hombre es el proveedor, el hombre es el que provee, el que trabaja, ¿no es cierto?, y no se le asignan los roles de la familia. Pero con esta nueva dimensión
tenemos que dividir responsabilidades y asumir ambos sexos, ¿no es cierto?, la responsabilidad del cuidado. Mujeres y hombres somos diferentes desde el punto de vista biológico, pero ¿determinan estas diferencias biológicas nuestras diferencias culturales? Y sobre todo, ¿justifican las designaciones que existen entre hombres y mujeres? Es una pregunta que tenemos que realizarlo, ¿no es cierto? Analizarlo, y en el interior de cada familia, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro que se pueden dividir estos roles del cuidado del grupo familiar. Diferencias biológicas versus diferencias culturales. Las diferencias sexuales en sí mismas no son la causa de las desigualdades. Lo que ocasiona las desigualdades es que a partir de estas diferencias se asignan roles y culturas a hombres y mujeres que tienen distintas valoraciones y que van generando una jerarquía entre ambos sexos. En general, los roles asignados a las mujeres son menos valorados socialmente, lo que implica menos niveles de reconocimiento social, poder, libertad y capacidad de acceso a los recursos. Esto culturalmente se da. Por lo tanto, tenemos que tener claro que en los sexos, macho-hembra, en el género masculino-femenino, en el espermatozoide y óvulo, en el sexo, en el género productivo y reproductivo. En el sexo natural se nace, ¿no es cierto?, con el sexo, en el género socioculturalmente se aprende. En el sexo hay diferencias fisiológicas, en el género hay desigualdades culturales. En el sexo no cambia, en el género puede cambiar. En el sexo, por ejemplo, solo las mujeres pueden amamantar, en el género los hombres pueden desmamadera, ¿ya? Es decir, el sexo nos dice una cosa que es lo biológico, pero el género, por la parte cultural, nos puede cambiar, ¿no es cierto?, esta valoración. La frase "los hombres no lloran" ha sido tan repetida que está considerada una verdad casi incuestionable. Pero, ¿por qué los hombres no lloran? ¿Acaso no pueden? La razón es puramente cultural. Hemos determinado este comportamiento que no es propio del hombre. Ya culturalmente se dice, ¿no es cierto?, que el hombre no llora, pero biológicamente tiene el hombre como la mujer, tiene, ¿no es cierto?, esta capacidad, ¿no es cierto?, de sentir y a veces llorar, porque normalmente es normal, es fisiológico. Y nuevamente, ¿no es cierto?, el sexo son los rasgos fisiológicos, hombre o mujer, en el género, la construcción sociocultural e histórica de la diferencia masculino y femenino. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un paradigma, ¿no es cierto?, y hacer un análisis y en el interior de nuestros hogares, ¿no es cierto?, podemos dividir las responsabilidades en cuanto al cuidado. La escritora y filósofa Simone de Beauvoir, a través de su obra, comenzó a desterrar las argumentaciones que basan la desigualdad entre los sexos en razones biológicas para introducir la reflexión en torno al hecho de que ser mujer u hombres es algo que se aprende de manera consciente e inconsciente a través de una serie de comportamientos, valores y actitudes permitidos para uno u otro sexo y sancionados, por lo tanto, por las mismas razones. Estos comportamientos, valores y actitudes se desarrollan roles de género y están directamente relacionados con el reparto de responsabilidades y trabajo entre hombres y mujeres. Esto determina cómo se relacionan, qué consideran importante, cuáles han de ser sus aspiraciones y horizontes de vida, entre otros asuntos. A las mujeres se le atribuye tradicionalmente los trabajos relacionados con el cuidado del hogar, la familia y las personas dependientes,
y a los hombres las tareas relacionadas con el ámbito público, el empleo remunerado y la toma de decisiones. Los roles de género son un conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y actividades que se asignan diferenciadamente a mujeres y hombres en una sociedad y en un momento concreto. Los roles históricamente sitúan a las mujeres en el hogar como dueñas de casa, cuidadoras y mantenedoras de la familia, es decir, en el ámbito doméstico reproductivo, y a los hombres en el espacio público o productivo de la sociedad. Lo que se espera de ellos es que asuman tareas de proveedores y tomadores de decisiones en los espacios públicos y privados. La división sexual del trabajo es una consecuencia de las asignaciones de roles y aunque la mujer hoy accede a espacios públicos laborales, en la mayoría de los casos sigue asumiendo las tareas que históricamente han cumplido en el mundo privado: cuidado, limpieza y educación. Así, aunque la mujer se inserte en el mundo público, debe seguir cumpliendo con los roles de cuidado asignados en el mundo privado. Por lo tanto, la mujer, al asumir la responsabilidad de trabajo, ¿no es cierto?, fuera del hogar, tiene que asumir también el rol, ¿no es cierto?, de cuidadoras dentro del hogar. Y eso es lo que en estos momentos, ¿no es cierto?, se está tratando de, han salido leyes en donde se trata de que la división sea por género y que sean compartidas las responsabilidades. Los roles tienen la característica que ocupan cierto espacio en las tradiciones familiares y socioculturales. Por lo mismo, hay patrones transgeneracionales que se mantienen a lo largo del tiempo, como ya se ha mencionado, el cuidado de los niños, enfermos y personas mayores, que lo asumen las mujeres. Existen reivindicaciones de las organizaciones sociales feministas, como por ejemplo la conquista del voto femenino, el derecho a la participación política de las mujeres, la ley de cuota de género, el reconocimiento del trabajo doméstico a través del aporte del pilar solidario, la ley de las licencias médicas por hijo, el logro de una ley de aborto por 3 causales. Todo ello muestra avance en la materia. Sin embargo, la desigualdad en el cuidado sigue manteniéndose como una demanda secundaria en el mundo feminista o menor de 14 años con enfermedad crónica, y recientemente el logro de una ley de aborto por 3 causales. Todos ellos muestran avances en la materia. Sin embargo, la desigualdad en el cuidado sigue manteniéndose como una demanda secundaria en el mundo feminista. La división sexual del trabajo es la base sobre la cual se sustentan las desigualdades de género en una sociedad. La división sexual del trabajo es el reparto desigual del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, ¿ya? Porque generalmente la mujer es la que hace los roles, ¿no es cierto?, dentro del hogar, que no es remunerado, mientras que el hombre sale fuera del hogar a adquirir un trabajo remunerado. Existen estereotipos de género. ¿Cuáles son estos estereotipos de género? El concepto estereotipo alude a aquellas ideas preconcebidas, imágenes o representaciones sociales que están muy arraigadas en el imaginario colectivo de la sociedad. En el caso de los estereotipos de género, son las ideas sobre lo que significa ser mujer u hombre. Al estar tan arraigado, influye negativamente en las actitudes que tienen las personas respecto de los hombres y de las mujeres. Un ejemplo de lo anterior es que en las sociedades occidentales se ha considerado que las mujeres son débiles, emocionales, hormonales, impulsivas y socialmente deben estar en la casa, ser madre para ser completa o estudiar carreras relacionadas con el servicio a otros, reproduciendo con ello el estereotipo histórico en el lugar de aquellas que apuntan al espacio público y el liderazgo.
Asimismo, el estereotipo dominante desde el punto de vista estético señala que una mujer ideal debería ser bella, delgada, alta, blanca, vestida a la moda 90-60-90, entre otras características. Estereotipos de género según dimensiones que pueden observar la idea de oposición y complementariedad entre lo femenino y lo masculino. Mientras que lo femenino se relaciona con la pasibilidad y la afectividad, su contraparte y complemento masculino se asocia a la actividad y a la razón. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas dimensiones según el género. Estabilidad emocional: el masculino debe ser firme, decidido, tranquilo, ponderado y equilibrado, y el estereotipo femenino debe ser emotiva, sensible, temerosa y cambiante. En cuanto a las capacidades intelectuales, el masculino inteligente, creativo, objetivo, ¿no es cierto?, con mente científica, capacidad para teorizar, razonar, para todas las matemáticas y ciencias exactas. En lo femenino, intuitiva, emocional, pasional, con capacidad para afecto, escritura, por sobre las matemáticas y las ciencias exactas. Autonomía dependiente: el hombre debe ser independiente, aventurero, patriarca, luchador, valiente, con gusto por el riesgo, egoísta, autónomo y con capacidad para competir. Mientras que el estereotipo femenino, dependiente, sumisa, generosa, con necesidad de agrandar a otras personas para ser aceptada, con la obligación de cuidar a otros para ser considerada buena. En la autoestima afirmativa de sí, el hombre, necesidad de poder, éxito, prestigio, fama, de realización profesionalmente y de destacar para fortalecer su autoestima. Y el estereotipo femenino debe ser débil, insegura, blanda, sentimental, debe priorizar la familia por sobre el desarrollo profesional para ser feliz. Lo más importante en que las otras personas la consideren bonita y buena. En la agresividad, el estereotipo masculino debe ser combativo, luchador, competitivo, directo y frontal. Y el estereotipo femenino debe ser astuta, manipuladora, bruja, tiende a hablar mal de otros, por la espalda, especialmente con otras mujeres. A nivel de actividad, el hombre tiene que ser activo, la mujer debe ser pasiva. En la sexualidad afectiva, el hombre sin amor, ¿cierto?, separa entre las mujeres para divertirse y mujeres para casarse. Y en la mujer el estereotipo femenino: tierna, dulce, romántica, necesidad de ser madre y esposa, sexo siempre con amor. Y en las relaciones familiares, el hombre a veces irresponsable como padre, esposo e hijo, salvo en su rol proveedor. Ayudar en las labores domésticas y en el cuidado de los hijos o de las personas dependientes de la familia. Ayudar. Y el estereotipo femenino: deben ser responsables y dedicadas como madre, esposa e hija. Y principalmente cuidadoras de los hijos, de las personas dependientes de la familia, ya sea enfermos, discapacitados, adultos mayores, y siempre responsables del hogar. Esto, ¿no es cierto?, son los estereotipos, los que culturalmente se han mantenido por el largo del tiempo, ¿no es cierto?, en las diferentes dimensiones. Siguiendo con los estereotipos, podemos mencionar como ejemplo las tareas del hogar. El trabajo doméstico siempre ha estado a cargo de la mujer, además del cuidado de los hijos, y es común escuchar que los hombres colaboran o ayudan en la casa.
Estas frases se refieren a un desempeño secundario sin responsabilidad directa en los quehaceres del hogar. Por lo tanto, la asignación cultural de estas tareas sigue recayendo en las mujeres. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que culturalmente existen estos estereotipos, ¿no es cierto?, a través de, por el sexo, pero a través del género son ideas simplificadas, pero fuertemente asumidas como características de los hombres y de las mujeres, que el hombre también se puede hacer cargo, ¿no es cierto?, de los cuidados de la casa. ¿Quiénes nos enseñan a ser madres o mujer u hombre? Tanto los roles como los estereotipos son interiorizados a través de un proceso de aprendizaje que es denominado socialmente de género. Las personas se adaptan a las expectativas que tiene el resto de la sociedad sobre ellos en función de su sexo. En este proceso de aprendizaje intervienen los llamados agentes socializadores, que son los encargados de transmitir una cultura social mediante la transición de valores y concepciones de la sociedad en las que se vive. En este caso, de la cultura androcéntrica propia de las sociedades patriarcadas de nuestro modelo social. ¿Y cuáles son los principales agentes socializadores en nuestra cultura? La familia. En ella comienza de forma más intensa el aprendizaje e interiorización de las pautas sociales. En la familia se adquiere la mayor parte de las creencias, actitudes, valores, normas y prejuicios que conjugan la personalidad de los niños o de las niñas. También tenemos la escuela, que es el complemento del proceso socializador de la familia. El papel de la escuela no es solo del transmitir unos conocimientos, sino valores y actitudes que van a involucrar a los alumnos. Los grupos de pares. Los niños y niñas aprenden a desempeñar papeles distintos de los que llevan a cabo en la familia y en la escuela. Aprenden a comportarse como amigos o amigas, compañeros o compañeros del juego o de deporte o como líderes de grupo. Y también tenemos los medios de comunicación, ya sea la televisión, internet, prensa, libros, radio, con poderosos instrumentos de información, pero también de formación con una influencia muy fuerte en ideas, costumbres y comportamiento de las personas. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, 4 formas en que nos pueden influenciar en nuestros estereotipos de género, que sería la familia, la escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación. ¿No es cierto? Que son fuente importante para hacer nuestro estereotipo de género. ¿Ya? Y como vemos, aquí tenemos la familia, la escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación. La familia, en los medios de influencia, ya sea en los cuentos, en los juegos, en las atribuciones de responsabilidades y trabajos en el hogar, los roles, valores como normas y prejuicios. En la escuela, los modelos de los profesores, ¿no es cierto?, la visualización de las mujeres y su contribución en las materias didácticas, en las imágenes, presencias, contenidos y lenguaje, en los contenidos educacionales. La presencia o ausencia de mujeres que han aportado al desarrollo del país en relación a la visualización de hombres, ¿ya? Como Javiera Carrera, Gabriela Mistral, Paula Jara Quemada, Eloísa Díaz, ¿no es cierto?, Victoria Parra, Sargento Candelario Pérez, Justicia Espada, Anita Lizama, etc. Lenguaje oral y escrito, ¿no es cierto?, estructura y organización escolar, distribución de los alumnos en la sala y las atribuciones de responsabilidades de los profesores y de los alumnos. Todo esto son, ¿no es cierto?, algunos estereotipos que los vamos a adquirir a través de la escuela. En los grupos de pares tenemos las imitaciones, las conductas, los valores, los repartos de roles y los juegos o las fiestas, que también nos van a estar culturalmente o socializando estos estereotipos. Y en los medios de comunicación, la imagen,
los tratamientos de la información y lenguaje de estereotipado, ¿ya? Por lo tanto, son los 4 medios que nos van a estar dando culturalmente el estereotipo de género. Si a los niños se les anima desde pequeñitos, mediante la influencia de los agentes socializadores, a ser competitivos y activos, y a las niñas a ser cuidadoras y pasivas, ¿qué ocurre cuando son adultos y se convierten en hombres y mujeres? ¿A qué impulsa este modelo social? A la división sexual del trabajo, que es el reparto de trabajo en función del sexo. En este sentido, nuestro modelo social ha establecido, como hemos visto, que la función principal de la mujer es la maternidad y, en consecuencia, las tareas referentes al cuidado de todas las personas que forman parte de la unidad familiar y, por lo tanto, de los trabajos domésticos. Pero es lo tradicional. Pero lo cierto es que las mujeres en los últimos años se han ido incorporando al mercado laboral, es decir, tienen un trabajo fuera de la casa, por lo que han entrado al espacio público. En cambio, los hombres no han asumido del mismo modo en el espacio doméstico. No lo han hecho de la misma forma ni en la misma medida. Hombres y mujeres diferencian la incorporación al trabajo remunerado y no remunerado. Hombre, menor incorporación al trabajo doméstico, mujeres, mayor incorporación al trabajo remunerado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mujer asume mucho más roles, ¿no es cierto?, que el hombre. El hombre se queda principalmente en el rol del trabajo remunerado, ¿no es cierto?, pero la mujer, junto con el rol doméstico, asume el rol de trabajo remunerado. El que las mujeres se han incorporado al espacio público no quiere decir que hayan salido del espacio doméstico, sino que se han visto obligadas a asumir con responsabilidades de siempre. De ahí la necesidad de repartir estos trabajos con los hombres, para que ellos accedan al espacio privado y exista así un equilibrio, una incorporación paralela de hombres y mujeres en los espacios que tradicionalmente ha ocupado el otro sexo. Es decir, que las mujeres tengan un empleo y a la vez los hombres participen en los trabajos domésticos. Así, por una parte, los hombres aprenderán nuevas competencias y habilidades y serán autónomos, no solo desde el punto de vista profesional y económico, sino también en el doméstico, conociendo mejor a sus hijos e hijas, aumentando su bienestar y compartiendo más tiempo con ellos. Espacio privado, trabajo no remunerado, no valorado socialmente, el dominio de la mujer. En el hombre, espacio público, remunerado, valorado socialmente, dominio del hombre. Esto es lo que tradicionalmente lo vemos, ¿no es cierto? Esta dicotomía entre los valores de un trabajo por sobre el otro pone la provisión de cuidados familiares en el centro de la desigualdad de género, por lo que es necesario favorecer organizaciones sociales de cuidado más igualitarias que permitan la autonomía económica de las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, con esto damos a entender, ¿no es cierto?, que tenemos que rediseñar, ¿no es cierto?, los roles que debemos asumir dentro de la familia y que el hombre principalmente tiene que empezar a asumir más roles para el cuidado de los hijos y hacer un equilibrio tanto en las funciones que desempeña la mujer como el hombre en el interior de la familia. Espero que le haya gustado, que le haya quedado claro este primer tema para diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es sexo, lo que es género, lo que es las funciones que tanto mujeres como hombres asumimos dentro de la sociedad. Seguimos con el segundo modo. Gracias.